Hola, bienvenidos. Hoy vamos a ver la letra Za. Esta letra simboliza a la luna. Seguimos viendo entonces, en el curso de estos capítulos, todas aquellas letras que tienen un orden cosmogónico y las vamos viendo en orden descendente. Esta es la letra más baja en el orden cósmico. Su grafía es similar a la letra Ta, solo que tiene 3 puntos por encima. Así como en el Jabarut, la letra representativa es la Nun y también es la letra Mim. En el Malakut están la letra Ya y la letra Ta, que representan a la galaxia y al Sol respectivamente. En el Mulk hay 2 letras representativas que son la letra Dal, que representa al mundo, a la Tierra, y la letra Za, que representa a la Luna. A medida que se va descendiendo en los cielos, desde lo más elevado, la densidad de la materia se incrementa. La distancia respecto al absoluto también se incrementa. Y la Luna se corresponde con el nivel más bajo de la creación, incluso por debajo de la Tierra. Aunque desde nuestro punto de vista en el mundo nos parece que la Luna está en lo alto, en realidad ocupa el escalón cósmico más bajo de la creación. Por tanto, su nivel de desarrollo está por debajo de la Tierra. ¿Y por qué la letra Za representa a la Luna? Porque así como Ta representa al Sol y un planeta, y en nuestro caso particular ese planeta es la Tierra, el tercer punto de la letra Za representa un satélite de ese planeta. En nuestro caso, tal satélite es la Luna. Respecto a nuestro satélite, la Luna tiene un tamaño muy considerable respecto a la Tierra. Es la 4ª parte del diámetro de la Tierra. Es un satélite muy grande, muy grande. Está entre los 5 satélites más grandes del sistema solar. Solamente poseen satélites de este tamaño Júpiter y Saturno, que son planetas gigantes. Nuestra Luna incluso es más grande que Plutón, que es considerado un planeta enano. Por eso, hay quienes consideran al sistema Tierra-Luna más bien como un sistema binario de planetas, y no meramente como un satélite de la Tierra. La Luna influye directamente sobre la vida de toda la Tierra. Los ciclos lunares afectan directamente sobre la vida humana, la vida animal y la vegetal. Y esto podrá sonar, quizá para algunos, una exageración, pero cualquier campesino sabe cuándo sembrar o cosechar, o cuándo vendrán lluvias o cambios climáticos, solamente siguiendo los comportamientos del clima y las fases de la Luna. El ciclo de la fertilidad de la mujer es también un ciclo lunar. El periodo de gestación de un ser humano es de 40 semanas, o sea, 10 meses lunares, 280 días. Las mareas también son un indicio muy claro de la influencia lunar. La Luna, por tanto, tiene una fundamental influencia para la vida en la Tierra. También la cantidad de letras árabes son 28, al igual que lo es el promedio de revolución lunar. Es el promedio entre el ciclo siderio y el ciclo sinódico, el cual da aproximadamente 28 días. En este sentido, la cantidad de letras árabes están inspiradas en el ciclo lunar. La palabra Qamar, que significa luna, está escrita en el Corán 28 veces.
Para los sufíes, la luna representa una influencia positiva y también una influencia adversa. George Gurdjieff afirmaba que la luna era una entidad viviente que se alimentaba de la vida sobre la Tierra. También habló de la influencia positiva de la luna como atractor de fuerzas evolutivas que vienen desde mucho más allá de la Tierra, más allá del Sol inclusive. Fuerzas que sirven para el desarrollo de la conciencia y el desarrollo del ser en el humano. El valor Abjad de Za es 500. Esto da lugar a varias frases, a las cuales he hilvanado y toman un claro sentido en su conjunto. Las dos primeras son frases coránicas y son las siguientes. Y la luna para cálculo preciso. La frase siguiente es para vosotros, para ayudaros. La tercera es con las fases de la luna. Y para finalizar, voy a leerles, lo voy a leer porque no lo recuerdo de memoria completamente, es un texto que quiero reproducir con total exactitud. Y es un texto que he obtenido con un trabajo muy avanzado de Abjad sobre frases en el Noble Corán. Estas frases van ordenadas y así forman el párrafo que voy a describir. Van ordenadas según el siguiente método. Primero se ordenan las palabras individuales que valen 400. Luego se ordenan, siguen a continuación, las frases que valen 400 formadas por dos palabras. Luego, agotadas esas dos palabras, se forman las frases, se ponen en el orden tal cual como van apareciendo, las frases de 3 palabras. Y así hasta agotar las palabras posibles que se pueden obtener. Entonces obtuve este párrafo. Y el párrafo está basado en el número 400. Acá estamos hablando de que la letra Za tiene valor 500. Y esto es Ta, que vale 400. Bueno, el valor 400 representa al Sol. El Sol es el regente de todo el sistema solar. Es el polo del sistema solar. Entonces, debemos considerar que los dichos de estos párrafos vienen precisamente de ese nivel. O sea, este grado de conocimiento está ubicado a un nivel solar. ¿Y por qué he dicho, lo he buscado deliberadamente, la palabra polo? Polo en árabe es kutub. Bien, se dice que hay un polo en la Tierra, para cada era, un kutub en la Tierra. Hay un polo para la Tierra, pero también hay otros niveles de kutub. Hay un nivel que corresponde al nivel de los planetas y otro nivel simbólico que corresponde al nivel del Sol, y hay otro nivel aún más elevado que corresponde al nivel de la galaxia, y hay otro aún más por encima de este. Entonces, hay muchos grados de kutub. Esta sentencia que he obtenido viene del grado del Sol, se podría entender así. Y es para reflexionar, y es la siguiente. Les recuerdo que no son mis palabras, sino lo que he obtenido a través del cálculo. Y es la siguiente.
al demonio y los más cercanos asistentes, ayudantes y auxiliares. Los testigos de Alá les contaremos de vuestro destino final, a la luna, hacia la mayor adversidad y aflicción. En todo y en cada cosa hay una inmoralidad o un mensajero. En efecto, es así. Haced entonces la plegaria, y aquellos en su incredulidad dirán: ¿a este vuestro Señor? Y de su mensajero el profeta dirán: este es un mago evidente. Pero esto solo acrecienta su repulsa. Ciertamente he de llenar el infierno con vosotros. Ellos tendrán su porción de la ira de Alá, pues se oponen a Alá y a su mensajero. No así será sobre los creyentes, a los que salvaremos a todos. Suyo es el conocimiento y el mandato que Alá ha revelado. Ciertamente Alá es Él, la verdad evidente, y ciertamente te esfuerzas para llegar a tu Señor con denuedo.